RTVC Noticias, emisión central. Por más de 10 horas, un poderoso incendio se apoderó de una fábrica de muebles en el municipio de Cota, al occidente de Bogotá. 10 personas resultaron lesionadas. Más de 120 bomberos de los diferentes municipios atienden la emergencia. Según testigos, la conflagración se dio por unas chispas que no pudieron controlar al conectar unos cables. 500 empleados de la empresa de colchones se quedaron sin empleo. Trabajadores de las fábricas cercanas tuvieron que ser evacuados y algunos servicios públicos fueron suspendidos. Gobierno reactiva acciones y operaciones militares contra el ELN tras pronunciamiento de esta guerrilla de examinar propuesta del cese al fuego bilateral. Gobierno pide al ELN declarar una tregua verificable ante el clamor de las poblaciones afectadas por la violencia. En minutos en RTVC Noticias, entrevista con Monseñor Héctor Fabio Henao. Políticos y organizaciones sociales invitaron a gobierno y al ELN a definir como primer punto del próximo ciclo de conversaciones, poner fin a las acciones bélicas. Atención, más de 3 días completan los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN en Buenaventura. El conflicto afecta a más de 1.200 civiles. En Antioquia, autoridades reportaron el asesinato de 2 mujeres. Sus parejas estarían involucradas. En 4 días en el país se han presentado 5 feminicidios. Y en otro grave intento de feminicidio, este hombre fue capturado después de golpear brutalmente a su pareja y al parecer abusarla. A la cárcel fue enviado Darío Aguirre Castañeda, el hombre que se entregó a la policía luego de asesinar a su expareja sentimental. En un cono de helado, un joven intentó ingresar papeletas de droga a un centro de detención en Bolívar. En la misma región cayó una banda que vendía alimentos fabricados con marihuana y otras sustancias psicoactivas. Investigan la muerte de un soldado en un batallón en Medellín. Al parecer, a uno de sus compañeros se le disparó accidentalmente el fusil. Tras la denuncia de la comunidad en Buenaventura por una ruidosa parranda, uniformados que atendieron el llamado fueron retenidos por los enfiestados. No tenemos por qué como mujeres trabajar más y ganar menos. Ante la presencia de comunidades afrodescendientes, vicepresidenta Francia Márquez le dio luz verde en Itzmina, Chocó, al Ministerio de la Igualdad. Ante las constantes quejas de los viajeros en vías de Cundinamarca, las autoridades implementarán un operativo especial para el fin de semana de Reyes. En los deportes comenzó el 2023 para los equipos del fútbol colombiano. Millonarios, Nacional y Santa Fe ya se alistan para la temporada. En Noticias de la Cultura, Laura Galindo nos cuenta sobre grupos y orquestas tradicionales de Colombia que toman fuerza en estas fechas. También estamos desde la Feria de Manizales. Buenas noches, bienvenidos a RTVC Noticias. Atención, por más de 7 horas, más de 120 bomberos atendieron un poderoso incendio en una fábrica de muebles en el municipio de Cota, en Cundinamarca, al occidente de Bogotá. La grave emergencia dejó 10 heridos leves, pero incalculables pérdidas materiales. Más de 500 personas que trabajaban en la fábrica perdieron sus empleos. La infraestructura del lugar quedó destruida y tendrá que levantarse de cero. Katy Sánchez ha estado desde muy temprano en el lugar de la noticia. Katy, buenas noches. ¿Qué se sabe de la causa del incendio? Muy buenas noches, Damaris, y a todos los televidentes. Lo que queda ya son escombros. Lo que han asegurado las autoridades es que la pérdida en la infraestructura de la empresa fue de un 100%. Hubo 10 personas lesionadas, 4 de ellas fueron trasladadas al hospital de Engativá. Una de esas personas fue la que podría presuntamente haber iniciado esta conflagración por un cortocircuito, según lo que anuncian las autoridades. Sin embargo, todo es materia de investigación y es la primera hipótesis que se maneja. En la siguiente nota les contamos los detalles.
A las 10 de la mañana así se veía el incendio en una de las fábricas afectadas. Enseguida los trabajadores de las empresas aledañas tuvieron que evacuar de urgencia, mientras otros trabajadores trataban de alejar los químicos, colchones y maderas de las llamas. En este momento tenemos un promedio de más de 20 máquinas, entre máquinas de bomberos y carrotanques de los cuerpos de bomberos de la Sabana, principalmente bomberos del Rosal, su estación de Cota, bomberos Tenjo, Tabio, Mosquera, Madrifa, Catativa, Bogotá. A las 12 del mediodía, las autoridades de tránsito cerraron la vía que conduce de Bogotá a Medellín, pues el calor era tan intenso y las llamas pasaban los 2.000 pies de altura. En este momento ya coordinamos con la concesión Sabana Occidente, la instrucción es cerrar la vía solamente para vehículos de emergencia. Obviamente esperamos que la Secretaría de Movilidad del Distrito también entienda esta situación y nos pueda colaborar y apoyar desde el Distrito Especial. A las 4 de la tarde, los más de 120 bomberos lograron apagar en un 90% el incendio que, según autoridades, inició con un corto de cables que generaron chispas. El reporte oficial hasta el momento deja 8 personas lesionadas, 4 de ellas trasladadas en ambulancia por inhalación de humo. Katy, ¿usted ha podido hablar con los dueños de la fábrica? ¿Hay preocupación por parte de las personas que allí trabajan? Porque, ¿qué va a pasar con esos operarios de la fábrica de colchones afectada? Bueno, Mateo, y es que lo que han anunciado es que se pronunciarán por un comunicado. Hasta el momento los dueños de la fábrica pues no se han pronunciado ante los medios de comunicación. Están esperando a que bomberos, la defensa civil den un reporte preliminar en cuanto a las pérdidas. Fue del 100%, sin embargo estarán anunciando si las personas van a seguir trabajando en otros puntos de la fábrica o qué va a pasar con estos más de 500 empleados directos que tiene la fábrica. Hablamos sí con algunas personas que trabajan en esta fábrica y manifiestan su preocupación porque empezando año les ocurre esto y se quedarán sin empleo. Más de 500 empleados se quedaron sin empleo luego de la emergencia que generó el incendio en la calle 80 con carrera 115. Todos corrían por la empresa tratando de salvar lo que podían antes que las llamas los alcanzaran. Que hubo una llama una chispa en la área de Casata y provocaba el incendio. Bueno, es alrededor de unos 150 trabajadores. Elaboran casata y espuma. ¿Y eso es inflamable? Inflamable, y ahí también mantienen químicos. ¿Cómo se llama la empresa? Espuma Santa Fe, Bogotá. Tras la magnitud del incendio, las empresas y fábricas aledañas tuvieron que evacuar a los empleados por temor a que las llamas alcanzaran fábricas que manejan líquidos inflamables e icopor. Comercializadora Franny continúa a la empresa que está conflagrada, donde yo trabajo de filtros para carros de sellado y filtros de aire, combustible, con unas 350 personas evacuadas entre las 3 plantas de lado y de todo lado, no solamente la parte donde yo trabajo, sino hacia adelante de la bomba continua, también todo el mundo evacuó, todo está cerrado. Las estaciones de gasolina, los comercios cercanos también tuvieron que evacuar, además fue necesario cortar la luz en todo el sector por seguridad. Presuntamente un cortocircuito que dejó el 100% de una fábrica incinerada. La preocupación de estas personas es que también se quedaron sin empleo. Las autoridades han manifestado que a las 6 de la mañana ya estarán aquí las máquinas para remover los escombros, lo que quedó de esta fábrica después del incendio que duró más de 10 horas. Desde el lugar de la noticia, para RTVC Noticias, informa Katy Sánchez, conectados 24/7. Muy temprano, el Gobierno Nacional, a través del ministro del Interior, Alfonso Prada, entregó detalles de los pasos que seguirá con el ELN tras el anuncio de esta guerrilla de llevar a revisión la propuesta de cese al fuego bilateral. Luisa Barberi, ¿qué conclusiones hay al respecto de esta reunión? Compañeros y televidentes, muy buenas noches. Alfonso Prada aseguró que continúa la ofensiva de las fuerzas militares y de policía en contra de la guerrilla del ELN. Asimismo, les pidió declarar una tregua verificable ante el clamor de las comunidades más afectadas por la violencia en el país. Prada además explicó las razones que llevaron al presidente Gustavo Petro a emitir el decreto derogado sobre el cese al fuego bilateral con el ELN. Las fuerzas militares y de policía conservan la plenitud de las facultades
en la ofensiva frente al Ejército de Liberación Nacional. Lo que habíamos suspendido era precisamente esa ofensiva se mantiene plena. Esta fue la respuesta del gobierno al anuncio del ELN de examinar la propuesta de cese al fuego bilateral. Las acciones militares quedan reactivadas y quedó suspendido el decreto que sustentaba el cese. Hemos decidido suspender los efectos jurídicos del decreto 2657 del 31 de diciembre del 2022 y en el siguiente ciclo se reactivaría el diálogo sobre este particular. El ministro Prada presentó el balance tras la reunión de alto nivel que motivó el anuncio de la guerrilla. Explicó que el cese bilateral está sustentado en salvaguardar a las comunidades, por lo que le hacen una solicitud al ELN. Invitamos a esta organización a declarar una tregua verificable en respuesta al imperativo llamado de las comunidades étnico-territoriales y campesinas de mantener el cese bilateral y la no violencia en sus territorios. Prada habló del motivo que llevó al presidente Gustavo Petro a decretar el cese al fuego bilateral con esta guerrilla horas antes del fin de año. El ELN en varias oportunidades ha planteado la importancia de avanzar en un cese bilateral. El 19 de diciembre, precisamente, luego de declarar el cese unilateral, esta organización pidió que el gobierno nacional actuara en concordancia con su voluntad de paz y estudiara la posibilidad de responder con un cese bilateral. Bajo este entendimiento, el gobierno de Colombia decretó el cese bilateral. El ministro del Interior anunció que el gobierno nacional no renunciará a la búsqueda del respeto por la vida para construir la paz total. Por otro lado, el portavoz de la Casa de Nariño, Alfonso Prada, aseguró que los otros 4 decretos de cese al fuego bilateral con 4 grupos armados sigue en pie y afirmó que una comisión de alto nivel conformada por el ministro de Defensa y el comisionado de paz serán los encargados de clasificar cada organización para así definir qué tratamiento se le dará a cada una, si será un estatus político o será la vía del sometimiento a la justicia. El gobierno aseguró que de los 5 decretos expedidos para el cese al fuego bilateral, cada uno con un grupo armado diferente, 4 continúan en firme a excepción del de la guerrilla del ELN. 4 de las 5 organizaciones han expresado que inmediatamente abordaremos en las mesas de diálogo sociojurídico el proceso de definición de esos protocolos para comenzar el proceso también inmediato de verificación y monitoreo y veeduría. Una comisión de alto nivel integrada por el Alto Comisionado para la Paz, el ministro de Defensa y el director nacional de inteligencia será la encargada de clasificar y de caracterizar a las diferentes organizaciones. Una vez tengamos la decisión final de la instancia, tomaremos la decisión también por parte del gobierno de cuál es la ruta en la que avanzaremos, si se reconoce el estatus político o nos quedamos en el nivel de la conversación con miras al sometimiento y al desmantelamiento de organizaciones del crimen de alto impacto, como lo define la ley. El Estado Mayor Central de las FARC Segunda Marquetalia, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas de la Sierra Nevada son las 4 organizaciones con las que el gobierno tiene cese al fuego bilateral e iniciará conversaciones. Diferentes sectores sociales y políticos reaccionaron a la decisión del gobierno de suspender su propuesta de cese al fuego bilateral con el ELN. Coincidieron en la necesidad de lograr el fin de las acciones violentas. Para el presidente del Senado, Roy Barreras, las declaraciones del gobierno son oportunas y acertadas. Otros aseguran que no se puede maniatar a la fuerza pública. Ese proceso de construcción de un eventual cese de fuego es lo que esperamos ocurra, como se ha anunciado, en la segunda ronda de conversaciones. Pues es la seguridad nacional, la seguridad de los colombianos, la que está en peligro cuando desde el gobierno se le amarran las manos a las fuerzas militares. El senador Iván Cepeda indicó que existe la posibilidad de hablar del cese al fuego en la mesa de diálogo con este grupo armado. El hecho de que el cese bilateral se debatirá en la mesa no borra nada de lo adelantado, se corrigen los errores y se continúa adelante sin dramatismo. De otro lado, la oposición aseguró que la paz total estaría en riesgo luego de esta decisión. Basta ya de ese frenesí, de ese delirio del gobierno de Gustavo Petro con el tema de la paz total. Queda un ELN empoderado en la mesa de negociación
y empieza a ponerle las condiciones al gobierno Petro desde muy temprano. Cabe indicar que el gobierno insistió en que se debe declarar una tregua para que no haya violencia en los territorios afectados por el conflicto. Y esta hora saludamos a Monseñor Héctor Fabio Henao, quien acompaña a la mesa de diálogos de paz con el ELN. Con él vamos a hablar sobre los recientes anuncios del gobierno nacional respecto a las negociaciones de paz con este grupo y con otros grupos armados ilegales en el país. Monseñor, buenas noches. Muy buenas noches, saludo a todas las personas que siguen RTV Noticias en este día y les deseo muchas bendiciones en el año que estamos iniciando. Monseñor, ¿por qué el ELN consideró como propuesta, pero no acogió ese plan de cese al fuego del presidente Petro? Lo que el ELN ha hecho es esto debe ser tratado en la mesa, no fuera de la mesa. Y ni se puede suponer que el ELN ha pedido cese bilateral cuando, con todas las definiciones, cuando en realidad no ha pasado por la mesa. Entonces aquí lo que se quiere es que, y nosotros estamos dispuestos a apoyar y acompañar, que esto se trate en la mesa de negociación como tal. Monseñor, en zonas del Pacífico, en RTBC, hemos reportado confrontaciones entre el Clan del Golfo y el ELN. ¿Qué puede usted decir frente a esta situación? ¿Por qué el cese no incluye los enfrentamientos entre ellos? Lo que la mesa va a hacer seguramente será colocar el tema del cese bilateral al fuego, pero ojo, cuando se hace confrontaciones con otros grupos, es lo que llamamos ceses colaterales, eso no ha sido acordado. Si las confrontaciones entre el ELN y otros grupos, o entre disidencias y Clan del Golfo, etcétera, eso no está acordado. Eso sería parte de un acuerdo más grande, que es el que se llama cese multilateral, o ceses colaterales entre ellos. Monseñor, a pesar de que solo va un ciclo de diálogos con el ELN, ¿ya es posible ver algún efecto de estos diálogos? La Conferencia Episcopal ha dicho, esperamos que esto traiga una reducción de la violencia de manera muy significativa. Pero también hemos reiterado nuestra voluntad de acompañar los ejercicios de cese al fuego, así como el ejercicio de negociación con el ELN. Vamos a continuar apoyando, vamos a continuar en la mesa como acompañantes permanentes. En gran parte de las regiones se ha sentido un alivio humanitario. Hay indudablemente unas situaciones de confrontaciones, de asesinatos, etcétera, en varias regiones, pero si nosotros miramos los meses anteriores y miramos las semanas más recientes, vemos que ha habido una disminución de la actividad de parte de varios de estos grupos. Monseñor, ¿pero qué ha definido la Iglesia en su plan de acompañamiento a la mesa de diálogo con el ELN? Vamos a seguir facilitando para que sea la mesa el escenario en el cual se hagan los acuerdos, en el cual se construyan las distintas opciones que hay y que allí, entonces, una vez que se analice todo lo relacionado con los alivios humanitarios que fueron pactados en la última ronda, se abre el espacio para hablar sobre estas posibilidades de cese al fuego bilateral. Nosotros como Iglesia venimos acompañando el proceso con el ELN como de conocimiento del país. Los decretos todavía no precisan quiénes harán los acompañamientos en cada caso de los otros 4 estructuras. Como el país sabe, estamos acompañando en Buenaventura desde el comienzo. Hay una presencia de la Iglesia Católica muy activa allí en Buenaventura. Pero en los otros casos, nosotros, digamos, estamos a la espera de que se precisen los procedimientos. Bien, lo mencionábamos con Monseñor Henao. Los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo en el Pacífico colombiano llevan 3 días. Las comunidades del Bajo Calima piden el fin de las acciones armadas. El siguiente es un informe de Juan Camilo Charrupí, periodista de la Radio Nacional de Colombia. Para las comunidades del Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, no ha sido un buen inicio de año, pues denuncian que desde el 1 de enero hay enfrentamientos entre guerrilleros del ELN e integrantes del Clan del Golfo, quedando en medio del fuego cruzado. Son 3 puntos de la región afectados: López de Micay, La Mojarra y San Luis.
donde las comunidades se han visto obligadas a permanecer confinadas en sus casas. No hay transporte fluvial y por consecuencia pues no llegan alimentos a la zona. Organizar una comisión que pueda entrar no solo a verificar la ocurrencia de hechos que lesionan gravemente los intereses de la comunidad en este sector, sino para hacer presencia institucional y que la comunidad sepa que el Estado está con ellos, que el Estado los está respaldando. Debido a estos enfrentamientos hay 1.200 familias desplazadas que permanecen en la cabecera de Buenaventura sin poder retornar a su territorio. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Esta es una situación que reta el escenario del cese al fuego, porque como son treguas entre el gobierno y cada grupo armado, no incluye cese al fuego o las confrontaciones entre ellos. ¿Qué papel juega el ejército en un posible enfrentamiento entre el ELN y otro grupo? ¿Cómo van a actuar las fuerzas militares frente a los ceses al fuego anunciados con 4 grupos armados ilegales? Lo que se produce con el cese bilateral es la suspensión de operaciones ofensivas de parte de las fuerzas militares. Según señalan los expertos, si los enfrentamientos entre estos grupos que manifestaron su voluntad de paz persisten en los territorios, las fuerzas militares por orden constitucional deben actuar para velar por el bienestar de los ciudadanos. El ejército tiene que seguir cumpliendo lo que le manda la Constitución, que es mantener la ley, el orden, evitar la violencia y contrarrestar la acción de los grupos armados. En ese sentido, lo que señala el acuerdo del cese bilateral es que las fuerzas militares detienen las operaciones ofensivas contra los actores ilegales y pasan a actuar solamente de manera defensiva. El gran problema es que en medio de un enfrentamiento de estos, un grupo que haya iniciado la conversación con el Estado, pues puede entrar en combates con el ejército y se complican todas las dinámicas de lo que está desarrollando. ¿Qué sucede si los grupos armados no cumplen? El alto comisionado para la paz señaló que quienes se acogieron al cese bilateral han demostrado disposición y honestidad ante el proceso, pero advirtió que si no cumplen perderán la credibilidad ante el país y el mundo y habrá complicaciones. Una persona muerta y otra herida dejó un ataque armado contra un carro particular en Río Negro, Antioquia. Las autoridades investigan el caso. Este es un informe de Wilson Cartagena, periodista de la Radio Nacional. De acuerdo con autoridades, la víctima fatal de este atentado registrado en el municipio de Río Negro, al oriente de Antioquia, tenía antecedentes por concierto para delinquir, lesiones personales, porte ilegal de armas, hurto calificado y tráfico de estupefacientes. La persona que pierde la vida es conocido como Tatán, una persona de 25 años. Las personas lesionadas es una mujer de 30 años conocida como Lucy y una persona de 27 años que era el conductor. Las autoridades adelantan las investigaciones respectivas para dar con los móviles de los hechos que alteran el orden público en esta región de Antioquia. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Capturaron 3 cabecillas del ELN y las disidencias de las FARC. Los operativos sucedieron luego del fallido cese al fuego bilateral. Alias Nano, cabecilla de la estructura Martín Villa de las disidencias de las FARC, a quien se le atribuyen varios ataques a uniformados de la fuerza pública, cayó en un operativo de la Armada, el Ejército Nacional y la Fiscalía en Guamalmeta. Estaría implicado en el secuestro de un oficial del Ejército. Habría participado en la muerte de un suboficial de la Armada Nacional, hecho en el que también resultó herido de gravedad un oficial y un subintendente de la policía en Arauca. En otra acción, las autoridades capturaron a alias Sordo y a Mono Gavilán, cabecilla de los comandos urbanos del Frente de Guerra Oriental del ELN. Sucedió en zona rural de Arauquita. Ambos son señalados de extorsionar a ganaderos, comerciantes y empresas de hidrocarburos en Arauca, así como de realizar inteligencia delictiva a la fuerza pública con el objetivo de atentar en su contra. Los capturados, que ya están a disposición de la justicia, deberán responder por delitos como homicidio, concierto para delinquir y fabricación o porte de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares. Y es hora de conocer más noticias del día en el siguiente Panorama Nacional. En Puerto Colombia, 3 pescadores fueron rescatados por la Armada Nacional. Los hombres habían desaparecido ayer tras salir en su lancha a una faena de pesca.
La Policía Metropolitana de Medellín logró desmantelar 23 cambuches, capturar a 4 personas e incautar 72 armas blancas. Según las autoridades, el operativo busca mejorar el entorno urbanístico y comercial de los sectores de Cúcuta y La Paz en el centro de la ciudad. Durante la feria de Manizales, un caballo tuvo que ser sacrificado en medio de la cabalgata. Al animal se le aplicó la eutanasia después de recibir una patada de otro equino. Los contradictores de este tipo de prácticas también se quejaron de la extensa duración del recorrido que hicieron con los caballos. Entre el 6 y 31 de enero a Santa Marta arribarán 6 cruceros con aproximadamente 5.854 turistas. Según las autoridades, entre 120 a 150 dólares gastaría cada visitante en la ciudad, lo que significa un gran aporte al turismo de la región. 7:24, la vicepresidenta Francia Márquez presentó el nuevo Ministerio de la Igualdad que busca cerrar las brechas sociales. El evento de lanzamiento de la nueva cartera fue en Chocó, en donde esperan intervenir en distintos aspectos para hacer de ese departamento un modelo de equidad. La vicepresidenta Francia Márquez anunció la creación del Ministerio de la Igualdad y aseguró, según su lema de campaña, que la equidad se debe volver costumbre. En cerrar esas brechas de inequidad y desigualdad, en acceso a empleo, en acceso a economía, en acceso a educación, en tener los servicios básicos. Aseguró que desde departamentos tan olvidados como el Chocó empezarán a crear la equidad para todos los colombianos. Trabajaremos por la igualdad de oportunidades para la juventud y trabajaremos por las familias. Sí, volver a fortalecer la familia colombiana, la familia chocuana. El ministerio buscará establecer un ingreso vital de medio salario mínimo a las madres cabeza de familia, igualdad salarial entre hombres y mujeres, reconocer el tiempo de trabajo en el hogar y que sea válido para la pensión a través de la creación de un sistema nacional del cuidado. Tiene que permitirle a las mujeres tener autonomía económica, tiene que permitirle a las mujeres tener acceso a un empleo en condiciones de igualdad. Así, el gabinete de gobierno queda integrado por 19 ministerios. Atención a esta cifra. En 4 días que han transcurrido este año, han reportado ya 5 casos de feminicidios en el país. 2 de esos reportes son de Antioquia. Por eso las autoridades están preocupadas. El cuerpo de Angélica Treco, una joven de 23 años de edad, fue hallado con signos de violencia en la vereda Bocas de Don Juan en Yondó. Junto a ella estaba otra persona herida. Donde se presenta al parecer un feminicidio por parte de la expareja de hoy quien es la víctima. Pero este caso se suma al de Gina Bocanegra, quien fue asesinada con arma blanca en el barrio Moravia de Medellín. Lamentablemente es una situación que ya la Policía Nacional está al frente de esta investigación, es relacionado temas de intolerancia, ingesta de licores, que relativamente se nos presentó el fin de año y lo que arrancamos este año 2023. De acuerdo con el Observatorio de Asuntos de la Mujer de Antioquia, durante el 2022, 116 mujeres fueron asesinadas. 18 de estos casos fueron tipificados como feminicidios. Y RTVC Noticias le sigue la pista al escabroso caso de feminicidio en el noroccidente de Bogotá. El hombre que asesinó a su pareja y confesó fue llevado a una cárcel. ¿Qué otros detalles se conocen del caso, Juan Carlos Giraldo? Amaris televidentes, muy buenas noches. Pues a la cárcel fue enviado efectivamente Darío Aguirre Castañeda, el hombre que se entregó a la policía luego de asesinar a su expareja sentimental Yamiles Brito. RTVC habló con los familiares de la víctima que revelaron cómo sucedieron los hechos y amenazas previas al asesinato. El feminicidio de Yamiles Brito no fue un hecho aislado. Su asesino, quien confesó el crimen, la había amenazado varias veces. Me propina puñaladas con ese destornillador en mi espalda, en mi cara, en mis brazos, en mi cuello. Este sujeto me lo había dicho que donde me viera me iba a matar. En alguna ocasión atrás, el tipo me mostró unas balas y me dijo que eran para mí. El hombre al que todos le tenían miedo cumplió su amenaza y el pasado 30 de diciembre asesinó a Yamiles Brito. Dentro del apartamento, él colocó música duro y cuando se empezaron a escuchar como unos gritos de auxilio y la señora dueña de esos apartamentos, ella
dice que ella llamó a la policía, pero la policía nunca llegó por allá. Después ya no escuchó más grito ni nada, y ella preguntaron qué pasaba, y él dijo, no, tranquila, no pasa nada, o sea, y ya en ese momento ya la había matado. Increíblemente, Darío Aguirre Castañeda se entregó a las autoridades en varias oportunidades, hasta que por fin fue detenido por el crimen confesado. Y en otras noticias, el IMPEC y la Procuraduría tomaron las primeras decisiones por la fuga de la cárcel de mediana seguridad de Cómbita de Brian Orlando Marín Cardona, alias La Firma. La Procuraduría abrió una investigación y el IMPEC vinculó formalmente al caso a por lo menos 15 funcionarios por el delito de favorecimiento en fuga de presos. Además, se ordenaron traslados y reforzar la seguridad y estructura de la cárcel. Esto es la información judicial. Continúen con más aquí en RTVC Noticias. Juan Carlos Giraldo, Conectados 24/7. Juan Carlos, por esta información, muchísimas gracias. Continuamos con más porque las autoridades distritales publicaron un cartel con el rostro del presunto responsable de la muerte de un hombre en una estación de Transmilenio en el sur de Bogotá. Según las investigaciones de un grupo especializado y también agentes del CTI, estas imágenes corresponden al presunto agresor, quien escapa instantes después de atacar con arma blanca a Damián Rodríguez, de 29 años de edad. El cartel también recuerda la recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien ayude a ubicar y capturar al presunto asesino. Ahí tienen ustedes las imágenes del presunto responsable del asesinato. Aunque ya hay algunas pistas, aunque tenemos algunas grabaciones y demás, ofrecemos una recompensa de 20 millones de pesos que nos permita identificar el agresor, el victimario en este caso. Y la policía de Bolívar capturó a un joven que intentó ingresarle droga a un detenido. Sucedió en la estación de policía del municipio de Arjona. En la revisión encontraron la sustancia escondida en un cono de helado. Este es el momento en el que un oficial de policía del municipio de Arjona, en Bolívar, desarma un cono de helado que contenía 20 dosis de cocaína. Estaba intentando ingresar sustancias estupefacientes toda vez que se tiene generado un espacio para ingreso de elementos de aseo. Se presentó simulando consumir un cono. Al interior iría base de coca. Los estupefacientes, al parecer, iban a ser entregados a un familiar del capturado. Los uniformados que revisaban los alimentos percibieron algo extraño en el joven. Gracias a la experiencia y a la pericia de nuestros policías, identificaron esta modalidad, por lo cual fue capturado y puesto en posición de autoridad competente. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación y porte de sustancias estupefacientes. En Barranquilla fue desarticulada una banda dedicada a vender alimentos preparados con marihuana y otras sustancias ilícitas para inducir a menores de edad al consumo de estupefacientes. Los delincuentes ofrecían los productos por redes sociales y por sistemas de mensajería por celular. Esta organización comercializaba entre los menores de edad brownies, galletas, gomas y postres, entre otros alimentos preparados de manera ilícita con marihuana y diversas sustancias que generan dependencia. De acuerdo con la investigación, los alimentos mezclados con marihuana y otros estupefacientes eran ofrecidos en las redes sociales y en plataformas de mensajería. En el curso de las investigaciones se estableció que el consumo de estos productos fue la causa de la intoxicación de 5 estudiantes de un colegio ubicado en el norte de Barranquilla el 20 de abril del 2022. 5 de los presuntos integrantes de esta red fueron capturados. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación y porte de sustancia estupefaciente agravado. 4 de los capturados fueron enviados a prisión y 1 más a su lugar de residencia. Fue capturado el hombre que golpeó e intentó abusar de su pareja en las calles de Malambo Atlántico. Más información con Rodolfo Rodríguez, periodista de Radio Nacional. La situación se registró el pasado 25 de diciembre cuando la mujer fue objeto de una brutal agresión, como lo calificó el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el general Jorge Urquijo. Conocido el hecho, se logra la captura en tiempo récord de Isaac Orozco, autor de la brutal golpiza a una mujer en el municipio de Malambo. Este individuo deberá responder ante las autoridades competentes por el delito de feminicidio en el grado de tentativa. Las autoridades en Malambo, en el departamento del Atlántico, habían ofrecido una recompensa por el hoy detenido, quien además va a ser sindicado de intento de feminicidio.
Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias, conectados 24/7. Y un soldado murió tras recibir un disparo, al parecer involuntario, por parte de uno de sus compañeros en un batallón ubicado en el corregimiento Santa Elena de Medellín. Wilson Cartagena, periodista de la Radio Nacional, tiene el reporte. La muerte del soldado Antonio José Torres del Batallón de Policía Militar número 4 por parte de otro uniformado en el corregimiento Santa Elena de Medellín es motivo de investigación por parte de las autoridades. A través de un comunicado, la Cuarta Brigada aseguró que se trató de un accidente. Inmediatamente se hizo presencia en el lugar de los hechos con las autoridades competentes para el desarrollo de los actos urgentes y dar inicio a las investigaciones correspondientes. También lamentamos profundamente este inesperado suceso y expresamos nuestras sentidas condolencias a los familiares, amigos y allegados del soldado Antonio José Torres Díaz. El soldado Torres, que era oriundo de Moñitos en el departamento de Córdoba, recibió el disparo en la espalda y falleció luego de ser remitido al Hospital San Vicente Fundación en Río Negro, al oriente de Antioquia. Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias, conectados 24/7. En Buenaventura, policías que fueron a controlar una ruidosa rumba terminaron retenidos por quienes asistían a la fiesta. El reporte lo envía Juan Carlos Arana, periodista de Radio Nacional. Este hecho insólito se registró durante las actividades de registro y control que se encontraba realizando por parte de la Policía Nacional en el municipio de Buenaventura, en el sector de la avenida Simón Bolívar, donde un establecimiento comercial tenía aglomeradas muchas personas en la parte externa. Al ingresar los uniformados a realizar el control y verificar quién es el responsable o dueño del establecimiento, cierran la puerta principal del lugar, de lo cual se percatan al tratar de salir. Por este motivo, ubican al propietario, quien le preguntan el por qué cerraron la puerta, y este responde que cerró para evitar que las personas se fuesen sin cancelar. Posteriormente, los policías fueron liberados sin inconvenientes y continuaron con las actividades de disuasión en la parte externa, logrando que las personas se retiraran de ese lugar para que hubiese normal movilidad. RTBC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. En presencia del ministro de Transporte de Colombia y de autoridades venezolanas, oficialmente abrieron el paso vehicular sobre el puente internacional José Antonio Páez, que une a Arauca con el estado Apure en Venezuela. Carolina Díaz, periodista de la Radio Nacional, tiene la información. Desde las 11 de la mañana de hoy, miércoles 4 de enero, se dio apertura oficial al paso sobre el puente internacional José Antonio Páez de Arauca, estructura que une al departamento con el estado Apure de Venezuela. La reapertura se dio en presencia del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, también directivas de el INVIAS y de el ICA, entre autoridades departamentales y, por supuesto, de Venezuela. Hemos acordado una comisión binacional donde estarán representados los dos gobernadores, los alcaldes de la frontera, para que empezamos a implementar todas las medidas de tránsito vehicular entre nuestros dos estados. Dentro de los compromisos hechos por parte del Estado colombiano luego de la reapertura de este paso fronterizo en Arauca está el mantener mesas de trabajo para tocar temas importantes como el contrabando, la movilidad y, por supuesto, el mantenimiento de esta estructura que ya tiene más de 50 años y que estará a cargo de INVIAS. Desde Arauquita, Carolina Díaz, Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias, conectados 24/7. Y mucha atención porque la DIAN publicó los plazos para declarar y pagar impuestos este año. Recuerde que si usted es persona natural podría declarar renta, pero no necesariamente tributar. Por medio de un decreto, el gobierno estableció los plazos para que los contribuyentes y responsables de impuestos cumplan con sus obligaciones. Impuestos sobre la renta. Personas naturales, jurídicas, contribuyentes del régimen tributario especial y aduanas nacionales, como grandes contribuyentes, deberán presentar su declaración del impuesto de renta y complementario del año gravable 2022 y pagar el valor del impuesto en 3 cuotas teniendo en cuenta el último dígito del NIT. Declaración de renta a personas naturales. Los plazos para presentarla están definidos, como cada año, por los últimos dígitos de la cédula de ciudadanía. Estas son las fechas. Agosto, documentos terminados entre 01 y hasta 32. Septiembre, documentos terminados entre 33 y hasta 74. Octubre, documentos terminados entre 33 y hasta 74. Recuerde que si su patrimonio bruto durante el 2022 no supera las 4.500 VT
es decir, los 171.018.000 pesos, y si sus compras en tarjetas de crédito o consignaciones, depósito e inversiones financieras no sobrepasan las 1.400 VT, es decir, 53.206.000 pesos, usted no deberá presentar esta declaración. Familiares de una bebé fallecida pidieron a las autoridades que investiguen si la muerte de la criatura se debió a fallas en la atención en un centro asistencial. Le dicen que es flexible el estómago, que ella está muy bien, en perfecto estado, que fue algo de pronto que comió pesado. Esa es la indignación del padre de Sommer. La pequeña siguió mala y tuvieron que llevarla nuevamente al centro de salud de Patio Bonito. Pónganle los aparatos y lo que hicieron fue desconectarlos y apagarlos y salieron todos. Quitaron todos unos cables de los signos vitales, de una de los que los desconectaron y los sacaron de ahí de la parte. En un comunicado publicado por la Secretaría de Salud destacan lo siguiente. Después de ser valorada, el equipo médico determinó que el estado clínico era estable, fue dada de alta y se dispuso seguir la atención con tratamiento por consulta externa. También afirman. A las 6:30 p.m., el mismo 2 de enero, la menor de edad reingresó sin signos vitales al servicio de urgencias del Centro de Salud de Patio Bonito. Pero eso es una gran mentira, es porque yo duré reanimándola un buen rato y ella estaba, ya como ella vomitaba, hacía... Los familiares ahora están en esa penosa y engorrosa labor, papeleo, para que le puedan entregar el cuerpo de la niña. Solo medicina legal a través de una necropsia entregará las verdaderas causas de la muerte. La investigación en este caso para determinar responsabilidades apenas comienza. Cambiamos de tema. Las congestiones en las carreteras de estos días llevaron a que las autoridades de tránsito mantengan al tiempo operaciones éxodo y retorno. Para el fin de semana, que es festivo, esperan que los viajeros se vuelquen a las vías para regresar a sus ciudades de origen. Muchos vivieron un martirio en días pasados en la vía Bogotá-Girardot. Es el caso de Lady Cruz, que tuvo un recorrido de Ibagué a Bogotá de casi el doble del tiempo normal. Llegando a Melgar y todo lo que es el tema de Fusa está tenaz, o sea, estuvo súper complicado. Al parecer, no hubo suficientes controles de las autoridades. Que habiliten otra calzada para poder que sean la entrada con por lo menos dos vehículos, porque es que uno solo es imposible. Por este motivo, las autoridades tendrán operativos especiales en la vía La Mesa Bogotá y Girardot Bogotá. El día lunes habrá el habitual plan retorno y tendremos entonces el reversible desde el kilómetro 33, esto es entre Apulo y Tocaima. Los operativos se mantendrán hasta el martes 10 de enero de 2023. El martes 10 de enero, un solo sentido entre Apulo y el municipio de Mosquera, entre las 2 de la tarde y las 7 de la noche. Solo en Bogotá se espera la entrada de más de 500.000 vehículos. La vía Girardot-Soacha-Bogotá y Villavicencio-Bogotá contará con reversible desde las 12 del día hasta las 10 de la noche. Cabe recordar que la medida de pico y placa regional estará vigente desde las 12 del día hasta las 5 de la tarde para vehículos pares y desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche para vehículos impares. 3 daconeantes del IMPEC que eran procesados por tortura agravada en la cárcel La Modelo quedaron en libertad por vencimiento de términos. Esta y más información en el siguiente resumen de noticias en un minuto. La Secretaría de Seguridad de Itagüí publicó el cartel de los delincuentes más buscados del municipio antioqueño. Entre ellos destaca Juan Camilo García Saldarriaga, alias Chadú, por quien ofrecen hasta 30 millones de pesos de recompensa. Un joven de 25 años que fue secuestrado el pasado 2 de diciembre por las disidencias de las FARC fue liberado en zona montañosa del Catatumbo gracias a una misión humanitaria liderada por la Defensoría del Pueblo. El organismo habilitó los canales humanitarios para que el joven pudiera reunirse nuevamente con su familia. El Gobierno Nacional expidió el decreto 2633 de 2022 que extiende la restricción al porte de armas en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de este año. Después de 7 años sin poder cruzar por el puente internacional José Antonio Páez en Arauca, el Ministerio de Transporte reabrió este importante paso entre Colombia y Venezuela. Esta medida no solo activará el comercio, la inversión y el turismo, sino que mejorará la calidad de vida de los ciudadanos en este punto estratégico de la frontera.
noches, iniciamos los deportes hablando del mundo del fútbol. Tras su salida de River Plate, Juan Fernando Quintero tiene su mente puesta con la selección Colombia y el proyecto rumbo al Mundial de 2026. En la mesa hay propuestas de varios equipos para continuar su carrera, 2 de ellos en Brasil. La expectativa con la selección Colombia modelo 2023 se volvió sinónimo de esperanza. Poder llevar esta camiseta con gran responsabilidad y darles alegrías a todos nuestros colombianos o a nuestra bandera. Según Quintero, al fútbol colombiano le hace falta mentalidad de triunfo y para él, el entrenador Lorenzo podrá imprimirle ese concepto. Sabemos de la mentalidad del fútbol argentino, de la ambición y las ganas de ganar a la hora de jugar un juego. Y yo creo que ese plus para nosotros va a ser importante. Ahora hay que adoptar lo necesario porque el Mundial 2026 está más cerca de lo que parece. La eliminatoria comenzará en junio del presente. Lo más importante es que todos estemos compenetrados con esa mentalidad y que podamos estar en el próximo Mundial realmente que viviendo el hoy que obviamente nos va a llevar a lo que se viene. En el tema clubes, Quintero se fue de River Plate donde dejó una huella imborrable. Ahora Brasil asoma en su futuro, donde el Flamengo de Río de Janeiro y el Inter de Porto Alegre pretenden contar con sus servicios. 10 años lleva ya Juan Fernando Quintero con la tricolor. Por otro lado, la selección Colombia Sub-20 se alista para un nuevo reto, el sudamericano de la categoría que se realizará en el país. El técnico Héctor Cárdenas ya dio a conocer la lista de los convocados, donde se destaca el arquero Alexei Rojas, también la ausencia de Tomás Ángel. Alexei Rojas es uno de los porteros convocados por Héctor Cárdenas. El colombo ruso-británico es el portero en las categorías menores del Arsenal de Inglaterra y a finales de 2021 Rojas entrenó con el primer equipo de los Gunners. Otro en el pórtico con experiencia y campeón de la Liga Colombiana es Luis Marquinés, que llega procedente de Atlético Nacional. Espero que nuestra gente nos siga acompañando, nos siga alentando en cada partido y agradecerle a Atlético Nacional por todo el aprendizaje y el desarrollo que está haciendo en mí. Pues agradecerle a ellos por ayudarme a dar ese siguiente paso. Juan David Fuentes es otro nombre para seguir. Con procesos en selecciones sub-15, sub-17 y sub-20, el 10 de las juveniles del Barcelona ha disputado 15 partidos y anotado 2 goles esta temporada. Es por ello que hará parte del equipo que debutará ante Paraguay. Otro volante creativo es Miguel Monsalve, jugador de Independiente Medellín que ya debutó en la liga profesional y anotó su primer gol en agosto de 2022. Creo que sabemos la responsabilidad que tenemos. La presión también que tenemos por ser locales. Creo que tenemos que brindar un bonito espectáculo a la gente, que la gente se siente identificada con el país. La sorpresa es la no convocatoria de Tomás Ángel. El delantero, actual goleador de este proceso de selección con 8 tantos, no está en la lista por decisión técnica. Pero sí está John Hader Durán, que con Chicago Fire anotó 8 goles y con un llamado a Selección Colombia por parte de Néstor Lorenzo, comandará el ataque tricolor en casa. Se viene el gran reto. La responsabilidad no es solo clasificar al Mundial de Indonesia, también lograr el título del torneo que tendrá como sedes a Cali y Bogotá. Esto se llama Fiesta en Corraleja, es un porro y seguramente todos ustedes lo han bailado, lo han escuchado en alguna celebración. Resulta que la banda que lo hizo popular se llama 19 de marzo Laguneta y es una banda que efectivamente nació en Laguneta, en Ciénaga de Oro, y comenzó a interpretar esta música y a llevarla por el resto del mundo. Pues los saludo con esto y para seguir hablando de lugares, de esos lugares que nos representan, ahora nos vamos a ir al Dagua, al río Dagua, porque resulta que más o menos en la década del 50, alrededor del 54, existía, yo ya les había contado, el noticiero cinematográfico Colombia al Día, en el que la gente se metía a una sala de cine y veía una serie de piezas audiovisuales que había hecho el gobierno, pues por supuesto para hacerse propaganda, pero dejando eso de un lado, pues son piezas que dan muestra de lo que fuimos en ese entonces. Así que aquí vamos a ver un documental que le hicieron al río Dagua, que luego se volvió uno de los recursos hídricos más grandes de la región y también una de las reservas de flora y fauna más fuertes que existían. Miren esto. En la bella bahía de Buenaventura
desemboca el río Dagua, que por espacio de 400 años fue vía obligatoria para la salida al mar desde Cali, no siendo obstáculo su tumultuoso cauce. Y así cerramos este recorrido por los recursos hídricos de nuestro país, siempre de la mano del archivo y las investigaciones de Señal Memoria, que una vez más se une con RTVC Noticias para que recordemos un poco de eso que fuimos y que hace parte de lo que somos hoy. 7:48, el Ministerio de Trabajo le envió una carta a la Presidencia de la República en la que precisa que el cambio de los contratistas a nóminas del Estado requiere un proceso que no podrán surtir en solo 3 meses como lo habían planteado inicialmente. La jefe de la cartera aseguró que 4 meses, tal y como planteó el Departamento de Función Pública, es un plazo y una carga imposibles de cumplir. Recalcó que con la expedición de la circular por parte del Departamento Administrativo de Función Pública no tuvieron en cuenta las recomendaciones ni principios legales emitidos. La iniciativa es buena, pero se necesita un estudio un poco más profundo y que va a tomar varios años para poder redimensionar el Estado. Ojalá esto atado a una reforma al proceso presupuestal mismo. Y es que en la carta enviada a la Presidencia, la cartera de Trabajo recalca la necesidad de adelantar los estudios de cargas laborales necesarios para justificar los cargos y así poder formalizar esos cargos de forma progresiva. Cuando era presidente de Colpensiones, esta reestructuración pasando por Función Pública tomó alrededor de 2 años con una entidad. Entonces, reformar el Estado es una tarea muy grande. El Ministerio de Trabajo además explicó que los estudios técnicos deben responder a criterios de proporcionalidad según las necesidades de cada entidad, teniendo en cuenta la viabilidad del Ministerio de Hacienda. ¿Qué opinan los expertos? Eso se vuelve gasto permanente y fiscalmente pues puede generar un mayor gasto. La carta fue radicada el pasado 30 de diciembre de 2022. En 4.924 pesos cerró el precio del dólar con un aumento de 82 pesos con 18 centavos. La libra de café colombiana se cotizó en la Bolsa de Valores de Nueva York a $1 con 61 centavos, mientras que el precio interno de la carga de café bajó 37.000 pesos y llegó a 1.942.000. A 21,81% aumentó el índice de precios del productor en diciembre comparado con el mismo mes en 2021, según el DANE. Sectores de agricultura, ganadería y pesca, al igual que el de explotación de minas, variaron por encima de la media. 8% habría crecido la economía en 2022 según datos de Bancolombia. Tan solo para el cuarto trimestre del año el Producto Interno Bruto aumentó 4,1%. Los sectores inmobiliario, agrícola, minero y financiero fueron los que registraron el mejor desempeño. Con más información deportiva, pero en esta ocasión nos vamos para el balompié europeo. Allí les contamos que el Barcelona sufrió, pero logró avanzar a los octavos de final de la Copa del Rey. Esto tras vencer al Intercity. Goles del mundo aquí en RTVC Noticias. El primero del Barcelona fue de Ronald Araujo, cabezazo luego del córner. Pero viene el show de Oriol Soldevilla, porque aquí anotó el primero, era el empate 1-1. Volvió a adelantarse el Barcelona, Ousmane Dembélé 2-1. Otra vez Oriol Soldevilla que pone a sufrir al Barça 2-2. Rafinha y el 3-2. Y Oriol Soldevilla hace su hat-trick. Intercity 3, Barcelona 3 y al tiempo extra. Y ahí Ansu Fati, tras el centro atrás de Rafinha, pone cifras definitivas. Barcelona 4, Intercity 3. El Barcelona a octavos de final. Y hablamos ahora del balompié colombiano. Millonarios, Santa Fe y Atlético Nacional iniciaron sus pretemporadas de cara a la liga y también a los torneos internacionales. Así se preparan los equipos. Exámenes médicos listos y entre sonrisas y mucha complicidad, Fernando Uribe, Daniel Giraldo y Leonardo Castro comenzaron el 2023 con la camiseta de Millonarios. Otra buena noticia para el embajador es el regreso de Steven Vega tras 8 meses fuera por una lesión. El equipo viajará a Estados Unidos la próxima semana para afrontar la Florida Cup. En Nacional la cara que ilusiona es esta. Con Zapata a la cabeza, los verdolagas inician un nuevo ciclo de la mano del brasileño Paulo Autuori, quien confirmó a William Amaral y Caio Melo como sus asistentes técnicos. El equipo, que espera sumar refuerzos en la zona defensiva y quiere a un extremo, tendrá el próximo 14 de enero la noche verdiblanca, en la que enfrentará a Alianza Lima de Perú en Medellín. Harold Rivera volvió a Independiente Santa Fe y ya charló con sus jugadores, algunas caras conocidas y también otras nuevas que prometen e ilusionan en un semestre en el que el equipo sigue buscando jugadores para sumar fuerzas pensando en un título.
Por su parte, Envigado comenzó su pretemporada en suelo vallecaucano y confirmó amistosos contra Boca Juniors de Cali, Cortuluá y América del 6 al 14 de enero, mientras que Once Caldas, con el regreso de Dairo Moreno y la incorporación de Sherman Cárdenas, trae expectativa, tanto así que ya vendió más de 10.000 abonos, aunque la hinchada espera un par de refuerzos más para el equipo de Diego Corredor. Las calles de Manizales se convierten en pista de baile. Hoy, en su tercer día de feria, celebraron el Festival de Danza Urbana y otros eventos culturales. Pura carreta, caballos alando balcones con reinas a bordo es el cuadro que se dibuja en las calles de Manizales. Mujeres vestidas de manolas son la cara de las carretas del Rocío. Una persona que representa siempre, en donde esté, las cualidades de la mujer manizaleña, que representa siempre ese conocimiento y que representa siempre llevar esa pujanza. Pero no solo hay espacio para las reinas, trovadores y artistas también acogen a los turistas y hacen de la feria una fiesta del verso. Es un híbrido de mil cosas, participantes femeninas, un buen acompañamiento musical y claro, todos los estilos de todas las zonas del Valle, Quindío. Y para quienes quieren llevarse un recuerdo para toda la vida, hay tatuadores de diferentes partes del mundo. El tatuaje como tal, hoy en día, pues es como la manera más auténtica y más independiente en la cual uno puede expresarse. Exposición de café, sonata de tango y bailes lo esperan en Manizales, en esta feria que acoge a turistas nacionales e internacionales. Recibo con I Will Survive porque básicamente ese es mi propósito para este 2023 y es sobrevivir. Vamos a ver, todo lo que venga va a ser añadidura y va a ser bienvenido, pero por lo pronto el mío es sobrevivir. Y para hablar de propósitos en este año que comienza, tengo una vez más invitado aquí en el set de RTVC Noticias a mi jefe querido Jaime Andrés Monsalve. Bienvenido. Hola Laura, muchas gracias. Bueno, sobrevivir no es poco, eso es un propósito importante. ¿Cuál es el suyo? Yo tengo varios, pero decidí que ya que estábamos en esta dinámica desde hacía algunos capítulos, pues ¿por qué no musicalizarlos? Pero tengo unos muy especiales. Me parece maravilloso. Hay un escritor que dice, yo soy más yo detrás del teclado que en la vida real, detrás del teclado del computador. Ah, sí. Usted es más usted detrás de sus discos que en la vida real, me imagino. Definitivamente. Y bueno, pues se lo voy a demostrar porque los propósitos los tengo aquí. El primero de ellos, vea, como ahora estoy en nuevo hogar, lo primero que tengo que hacer al arrancar el año es aseo. Es dejar esa casa hecha una tacita de plata, así que es lo primero que me he propuesto, que va a ser un año de muchísimo aseo y de muchísima cosita aquí, cambio acá, etcétera. Y bueno, pues ¿cuál es el implemento de aseo más esencial de todos? La escoba. En particular la escoba, exactamente. Por eso le traje la escoba de Toño Fernández en interpretación de los Gaiteros de San Jacinto, porque eso es lo primero que voy a tener yo a la mano este año que viene. Una escoba para barrer, como esta, la que le cantan los gaiteros. Siguiente propósito. Bueno, siguiente propósito es uno que nos tenía Joey Arroyo en su momento, hace mucho rato. Esto es un trabajo del año 1981. Es como la segunda o tercera grabación de Joey Arroyo como solista, con su orquesta La Verdad. Aquí hay un tema creado por el propio Joey Arroyo que se llama Deja la carrera. Ese sí es un propósito para el año que viene, a tomarnos todo de manera más suavecita, más relajados, tranquilitos, con su avena, dejando la carrera. Yo no sé usted, pero yo sí pienso asumir ese propósito con todas las de la ley. Sí, así me toca correr, pero todo suavecito. Muchísimas gracias por habernos
acompañado. Es un placer tenerlo acá y escuchar, por supuesto, toda su sapiencia y sabiduría sobre música. Laura, aprender con usted. Faltaba más, el gusto es mío y gracias por invitarme a este ejercicio tan simpático. Vamos a ver cuáles de esos propósitos voy a poder cumplir realmente. El otro año lo invito a hacemos la cuenta. Miramos, hacemos me muestra el video y miramos. Me Listo, encanta. Vale. Plan, trato ¿Seguro? hecho pacto. Seguro que sí. Bueno, chao. Y hablando de propósitos, bueno, el de Laura Galindo ya nos comentaba, pues es sobrevivir. Damaris, el suyo. El mío, no sé, seguir trabajando fuertemente y dejando huella, que es lo más importante, dejar huella. Dejar huella, muy buen propósito. Yo, tuyo? viajar. ¿Viajar? Viajar. ¿Arranca este año viajando? Vamos a arrancar este año viajando, sí. Bueno, televidentes, aquí terminamos la emisión central de RTVC Noticias. Los invitamos a seguir conectados con nuestras historias a través de las diferentes redes sociales. A ustedes, gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana en una nueva emisión. RTVC Noticias, emisión central.